Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Bien, Dios me los bendiga a todos mis hermanos, a todos los amigos que nos siguen a través de este medio de comunicación. En este momento yo quiero compartir una palabra con todos ustedes. Yo quiero hablar sobre el espíritu de división. Y para esto yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Números, capítulo 16, que es el versículo de cabecera que vamos a coger para poder desarrollar este pequeño tema con ustedes. Números, capítulo 16, verso 1, dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. La primera división que nombra la palabra y la más grande división que nosotros tenemos registrado en la Biblia es la división y la rebelión que hizo Satanás en el cielo. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12 que él se vino trayendo la tercera parte de los ángeles del cielo. A la tercera parte de los ángeles se rebeló contra el Señor. Es que todo divisionista, escuche bien, todo divisionista, ¿sí?, tiene en su corazón la raíz de la división es la envidia. Y nosotros lo vamos a confirmar en el libro de Isaías, capítulo 14. Vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 14, verso 13, dice así: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿qué es lo que quiere el divisionista? ¿Por qué el divisionista se rebela contra la autoridad superior que tiene por delante? ¿Por qué? ¿Por qué se le entra este deseo de dividir? Simplemente, querido hermano, por la envidia que tiene en el corazón hacia la persona o hacia la autoridad que tiene por delante. Vemos nosotros claramente que el enemigo, Satanás, tenía envidia de Dios. Y la envidia lo llevó a formar una rebelión y tomó a la tercera parte de los ángeles para poder rebelarse contra el Dios de los cielos y destronarlo. Con la diferencia que a Dios nadie lo puede destronar. Por eso el plan del enemigo fue un plan fracasado. Pero no obstante, se rebeló y se trajo a la tercera parte de los ángeles del cielo, causando así una división entre los ángeles. Ahora nosotros vemos otro ejemplo en el libro de Números, donde comenzamos, que es el ejemplo que vemos ahora con Moisés, el siervo de Dios, aquel que Dios había llamado, aquel que Dios había levantado. Es que el divisionista no comprende, querido amigo, querido hermano, el divisionista no comprende que la autoridad, que el ministerio es dado por Dios y no por los hombres. Hoy en día tenemos un problema muy grande dentro de las congregaciones, que hoy en día nadie quiere ser un ministro, nadie quiere servir como un diácono, como un salmista o como alguien que esté al servicio de la obra del Señor, sino que hoy en día todos quieren el pastorado, todos quieren el liderazgo, todos quieren el sacerdocio, como que fuese algo que el hombre lo pudiera obtener. Por eso nosotros vemos que el enemigo ataca a los líderes que están al lado de la autoridad principal, que es, en este caso, hablando en términos espirituales, el pastor. Porque la autoridad superior dentro de la congregación, hablando humanamente, es el pastor.
Pero todo aquel que está al lado del pastor es aquel que el enemigo pone la semilla, pone la cizaña para que ese hombre se rebele contra la autoridad que Dios ha puesto en ese lugar. Porque él también quiere ser pastor, porque él también quiere tener lo que ese hombre de Dios tiene. Y por eso se forma una rebelión y por eso se forma una división. Si usted sigue conmigo, aquí en el libro de Números capítulo 16, dice en el versículo, vamos a leer versículo 7. Y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? No era cualquier hermano. Coré, Abirán, Datán no eran cualquier hermano. Ellos eran hombres, eran levitas que servían en el templo, líderes que estaban al lado de Moisés. No eran cualquier persona, pero ellos no estaban conformes con ese liderazgo. Ellos no estaban conformes con ser levitas. Ellos no estaban conformes con servir dentro de la casa del Señor. Ellos lo que querían era también ser una autoridad superior como lo era Moisés. Y lea conmigo el verso 10. Dice así: y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Ellos estaban cansados de que haya alguien sobre ellos. Es que hoy en día, hermano, por eso vemos mucho por ahí llaneros solitarios. Hoy en día nadie quiere sujetarse al hombre. Hoy en día hay una doctrina satánica, que Jehová lo reprenda, la cual dice que no hay por qué sujetarse al hombre, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si usted no se puede sujetar al que ve, usted tampoco se va a sujetar al que no ve. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estos hombres estaban sirviendo dentro del ministerio. Estos hombres estaban al lado del líder principal, que era Moisés, porque Dios había llamado a Moisés, Dios lo había escogido a Moisés, Dios lo estaba respaldando a Moisés, porque lo que es de Dios permanece. Pero lo que no es de Dios, eso se desvanece. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Moisés le dice: a ver, ustedes son levitas, ustedes están ministrando delante de la presencia de Jehová, pero ahora ¿será acaso que ustedes quieren el sacerdocio? Porque ahí comienza la división, con la envidia. Porque la persona no puede aceptar, bendito sea el nombre de Jesús, que el que da los ministerios es Dios a través de su Espíritu Santo. El ministerio no puede ser dado por un hombre, porque hoy en día muchos están levantando a hombres y atropellan los principios de la palabra, atropellan lo que está escrito. Hoy en día hay muchos pastores manipuladores que a través de esta manipulación quieren retener a las ovejas que están dentro de su congregación, y cuando las ovejas ven que aquel pastor, aquel ministro se está moviendo de una manera incorrecta, se está moviendo fuera de la palabra, y ellos toman la decisión de apartarse o de quererse ir a otra congregación, rápidamente viene la manipulación y dicen: todo aquel que se vaya de este lugar se va en división, se va en rebeldía, se va traicionando al siervo de Dios. Pero eso no es división, bendito sea el nombre de Jesús. Entendamos una cosa: lo que es división, lo que la Biblia llama división, aleluya, es lo que el enemigo hizo en el cielo, porque a Dios no se le podía tachar de alguna falta, a Dios no se le podía culpar de algún error, pero sin embargo Satanás se rebeló por su envidia, porque quería ser semejante a Dios, se rebeló y entonces tomó a la tercera parte de los ángeles del cielo y se los trajo juntamente con él en su misma rebeldía. Lo mismo que hizo Coré, lo mismo que hizo Datán, lo mismo que hizo Abirán, hombres que se rebelaron contra Moisés. Entonces la división es producida por la envidia hacia la persona que está delante suya, hacia la autoridad que Dios ha puesto delante de usted, porque ese hombre ya no se quiere sujetar. Eso es una división, eso es una rebelión. Pero cuando una persona ve las anomalías que hay internamente en la congregación, cuando la doctrina es cambiada, cuando la doctrina es atropellada y toma la decisión de salir por el bien de su vida espiritual, eso no es división,
Eso no es rebelión, más bien eso es ser una persona madura que estudia la palabra y que sabe que si en la congregación en la cual está no está conforme a la palabra, entonces la Biblia lo respalda y la Biblia le enseña, alabado sea el nombre de Jesús, que puede salir de ese lugar para que tampoco se contamine. Lea conmigo el libro de Romanos, por favor. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 16, verso 17. Y dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 16, verso 17, dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La Biblia dice claramente, hermano, que no pueden andar dos si no están de acuerdo. Si yo predico una cosa y hay otra persona que predica otra cosa, ¿sí?, que está fuera de la palabra del Señor, yo no puedo andar con él. Eso no se llama rebelión, eso no se llama división, eso se llama hacer uso de la palabra, de lo que está escrito. Y recordemos que nosotros no somos los que hemos escrito la palabra. La palabra ya está escrita, hermanos, por el Dios de los cielos, para que nosotros la cumplamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, el divisionista, ¿qué hace? Saca a una cantidad determinada de ese lugar. Ojo, que el lugar esté bien, que el ministro esté bien, que la palabra esté bien. Y viene esa persona movida por el espíritu de división y se lleva a otros hermanos para otro lugar. Eso es una división, eso es una rebelión, eso es una traición. Pero si el lugar está mal, si la palabra no está como está escrita en la palabra, si la palabra es atropellada, si la palabra es adulterada y sale un cristiano, sale una oveja de su congregación, entonces el pastor no tiene por qué manipularlo diciendo que es un divisionista, diciendo que es un rebelde, diciendo que es un traicionero, porque eso no es así. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay que dejar bien claro lo que es división. Dividir un lugar en el cual está bien, dividir un lugar el cual está siendo ministrado bajo el orden y la dirección de la palabra y del Espíritu Santo, y viene alguien y se rebela contra ese lugar, eso es división. Pero si el lugar está mal, porque hoy en día hay muchas congregaciones, muchísimas, que han dejado meter el mundo a la iglesia, bendito sea el nombre de Jesús, y no todas las ovejas son neófitas, no todas las ovejas son ciegas, no todas las ovejas tienen falta de lectura o falta de conocimiento doctrinal. Hay ovejas que conocen lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, cuando toman la decisión de salir, es porque se dan cuenta que ya hace rato el hombre que está al frente cambió las escrituras, pisoteó las escrituras. Entonces ahí no se le puede llamar divisionista, no se le puede llamar ahí en este caso traicionero, no se le puede llamar, aleluya, de ninguno de estos términos, ¿sí?, que lo que hacen es afectar la integridad de ese hombre, sino más bien ese hombre lo que está haciendo es lo que le está mandando las escrituras, apartarse a todo aquel, aleluya, conforme a la sana doctrina. El apóstol Pablo dijo: evangelio, es que hoy en día hay, aleluya, han sacado muchos evangelios, pero la palabra del Señor nos enseña que hay un solo evangelio, ¿sí?, un solo camino que nos lleva a la vida eterna. No hay más evangelio, bendito sea el nombre de Jesús. Pero hoy en día se ha creado una división entre los hermanos, una división entre los pastores, una división entre el pueblo del Señor. Aclaremos una cosa, querido hermano que me está escuchando: no nos podemos unir con los divisionistas, no nos podemos unir con los rebeldes, no nos podemos unir con aquellos que se rebelan contra Dios y con su palabra. Con ellos no nos podemos unir. Tampoco nos podemos unir con aquellos que andan desordenadamente. Y el hecho de que no nos unamos con aquellos que andan desordenadamente, no por eso uno debe ser considerado como un divisionista. No por eso uno es un divisionista. No por eso uno es, aleluya, un rebelde. No por eso uno es un traicionero. Todo lo contrario. Si no andamos con los que están en desorden, si no andamos con aquellos que no se sujetan a la palabra, es porque conocemos la doctrina, es porque conocemos la palabra. Y vuelvo y repito, no pueden andar dos si no están de acuerdo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, tengamos claro, querido hermano que me está escuchando, si en su congregación las cosas se están manejando fuera del orden de la palabra,
Si en su congregación el pastor que está al frente ha dejado meter el mundo a la iglesia porque ha puesto la mirada en el mundo y ha puesto la mirada en el dinero, porque la Biblia habla de dos tipos de pastores, el asalariado y el buen pastor. El asalariado no le interesa adoctrinarte. El asalariado no le interesa nada de las cosas de Dios. El asalariado lo único que quiere es dinero, lo único que quiere es fama, lo único que quiere, alabado sea el nombre de Jesús, es levantar congregaciones a como venga, como dé lugar, sin importar los principios de la doctrina. Eso es un pastor asalariado, bendito sea el nombre del Señor. Pero el buen pastor es el que te doctrina, el buen pastor es el que te reprende, el que te exhorta, el que te disciplina si es necesario. No aquel solamente el que te va a buscar, porque el asalariado también te puede ir a buscar, porque sabe muy bien que si una oveja deja de estar en su congregación, sabe muy bien entonces que va a venir una escasez económica y una escasez en la membresía de su iglesia. Entonces el asalariado también te puede ir a buscar, pero el buen pastor es el que te instruye, el buen pastor es el que te exhorta, el buen pastor es el que te aconseja conforme a la doctrina. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, si tú estás en un lugar, querido hermano, donde hace rato cambiaron las escrituras, donde hace rato metieron el mundo, alabado sea el nombre de Jesús, a la iglesia, entonces usted está en todo su deber de buscar una iglesia de sana doctrina, donde se predique la palabra, porque todavía hay hombres de Dios que guardan la doctrina, que guardan la palabra. No se intimide, querido hermano, no se deje intimidar, no se deje manipular, que si usted se va y lo van a catalogar como rebelde, como divisionista, que me cataloguen como quiera, que me digan lo que quieran, ¿sí? Que blasfemen, que me atribuyan lo que quieran. Mi galardón es grande en el reino de los cielos, porque lo están haciendo bajo una mentira. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo me voy de aquel lugar, yo me voy de aquella iglesia donde han dejado meter el espíritu de Jezabel en los altares, donde han dejado meter el espíritu, aleluya, del mundo en los altares. Me voy de esa iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, y voy a buscar mi salvación, y voy a buscar, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, mi conocimiento doctrinal, no importando las críticas o no importando las maldiciones que puedan tirar a mi vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Recordemos que nosotros no hemos sido llamados a maldecir, sino a bendecir. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, con estas pocas palabras, querido hermano, le animo. Si usted está en un lugar donde no está conforme a la palabra, usted ya no encaja ahí en ese lugar. Usted tiene que buscar una congregación donde se le predique la verdad, donde se le predique al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, donde se le predique que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, donde se le predique y donde también su líder, su pastor también esté sujeto a otro pastor, porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que sobre un alto hay otro más alto. Entonces el orden de Dios, aleluya, es bajo la sujeción. Uno se sujeta al otro, el otro se sujeta al otro, y así sucesivamente, hermano. Y así cumplimos la ley de Dios, y así cumplimos, hermano, y agradamos al Dios de los cielos cuando nos sujetamos. Recuerda, y termino con esto, la sujeción es sinónimo de humildad. Solamente el humilde se sujeta. Solamente el humilde, aleluya, está dispuesto a aprender, así sea del más pequeño de la congregación. Pero el altivo, el orgulloso, el arrogante, nunca quiere aprender, siempre quiere enseñar. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Adelante con el Señor Jesucristo. No se deje intimidar por el diablo, no se deje intimidar por las palabras de maldiciones o por las manipulaciones que puedan haber en su congregación. Tome la decisión más sabia, según la Biblia le aconseje y según la Biblia le guíe. Tome la decisión más sabia por el bien de su vida, por el bien de su alma. Que Dios me lo bendiga y Dios me los guarde. Hasta otra próxima oportunidad.